Bueno, muchísimas gracias por la presentación. Indonesia, eso hace casi... No lo dije. No lo escuché. Bueno, muy bienvenidos todos. La verdad es que para mí es un orgullo el poder hacer este evento aquí. Como bien se indicó anteriormente, este evento nace en Montevideo el año pasado. Y bueno, la idea era poder replicarlo en un país como Chile, con una vocación de economía circular, con una vocación ambiental bastante clara. Entonces, para nosotros era un objetivo el poder replicar el evento aquí. Y bueno, es un sueño hecho realidad, así que yo agradezco muchísimo a todo el equipo que ha estado detrás para conseguir lo que tenemos a día de hoy. Por supuesto, quiero agradecer la presencia de las autoridades del país, el Ministerio de Ambiente, a Eurochile, por haber contribuido a la organización del evento. También ha habido otras organizaciones que han auspiciado y apoyado el evento, y también a los oradores que hemos conseguido traer de muchos lugares, a veces aquí solamente en Chile o también de otros países. Aquí también muchísimas gracias por estar aquí. Desde el punto de vista de lo que hace la ONUDI, yo quería indicarles que para nosotros el tema de economía circular no es necesariamente una agenda ambiental. Para nosotros es un matrimonio entre una agenda ambiental y una agenda productiva. Nosotros vemos que el gran paradigma al cual nos enfrentamos pasa por dos grandes megatendencias. Uno es la forma que entendemos la producción sostenible y cómo las nuevas tecnologías, la industria 4.0, empieza a incorporarse en estos procesos. Por ejemplo, hoy día no podemos concebir una transformación de pasar a vender productos a pasar a vender servicios si no tenemos la Internet de las cosas o no tenemos el Big Data. Y, por ejemplo, no podemos concebir el ecodiseño sostenible si no tenemos la manufactura aditiva, la impresión 3D. Por lo tanto, es un matrimonio bastante importante, y pensamos que el tema de Industria 4.0 y el tema de economía circular son de las grandes temáticas que son relevantes para los países que quieren cambiar ese modelo productivo. Imagínense que, como NUDI, hace 10 años nosotros podríamos pensar que el cambio estructural en Chile pasa fundamentalmente por desvincularse de los sectores extractivos y moverse hacia otro tipo de manufacturas más avanzadas, ¿verdad? Ese era el concepto general detrás de esta idea de cambio estructural. Estas dos temáticas, Industria 4.0 y economía circular, cambian todo eso. Hoy día podemos pensar en un Chile que pueda ser competitivo en el futuro, anclándose en los sectores en los cuales tiene ventaja comparativa a través de la aplicación de prácticas circulares y la introducción de Industria 4.0. Por lo tanto, es una forma nueva de entender el paradigma de industrialización. Quisiera hacerles una reflexión con respecto a la economía circular, porque uno puede pensar que la economía circular no funciona cuando existen alternativas. O, dicho de otra manera, la economía circular se concibe en lugares extremos, ambientalmente extremos. Ellen MacArthur, por ejemplo, navegando en los mares del sur, no tenía otra que intentar circularizar todos los procesos que podía en su velero, ¿verdad? Pero lo mismo pasa en cualquier laboratorio polar o incluso en la Estación Espacial Internacional. Parece que el tema de economía circular solamente funciona cuando no hay alternativa. Y eliminar esas opciones, limitar los recursos, es la mejor manera de poderse acercar a un modelo perfecto de economía circular. Es triste, pero es así. Si uno aterriza este tipo de discurso a la economía familiar, uno podría ver reflejado la economía circular en uno mismo, ¿no? Que no ha tenido una mamá que le ha hecho, ¿verdad?, ponerse la ropa de su hermano 10 años más tarde, o como se llama en el término inglés downcycling, comer carne el lunes, comer hamburguesa el martes y comer boloñesa el miércoles. Son conceptos de economía circular que están anclados al concepto de limitación de recursos y la necesidad de aprovechar los recursos que se tienen. A nivel global vemos algunos desincentivos a que existan prácticas circulares, y luego voy a entrar en por qué vemos que la cosa está cambiando. El primer tema que vemos a escala global es una caída dramática de los precios del sector manufacturero, la manufactura como tal. Pensamos que, por ejemplo, la manufactura es ya un commodity prácticamente. Hoy mismo estaba leyendo un artículo en el Guardian que hablaba de
los costos de producción de una muñeca fabricada en China y el poco dinero que quedaba para los trabajadores chinos, ¿no? Entonces, bueno, eso genera un desincentivo a la economía circular porque lo que hace es, bueno, genera un desincentivo para la remanufactura, para la reutilización, porque comprar siempre un producto nuevo es mucho más barato. Y el segundo tema es el hecho de que cada vez más nosotros nos desocupábamos del desecho y acababa en cualquier lado, que no sabíamos dónde. China tradicionalmente ha sido el gran importador de residuos. Entre el 40 y el 60% del residuo de plástico acababa en China. Y claro, uno puede pensar es porque en China se valoriza, y es cierto que se valoriza, pero también China es el responsable del 30% de los residuos en los mares, ¿no? Por lo tanto, hay un problema ambiental que hemos causado porque hemos pensado que el problema es de otros y lo tiene que valorizar otros. ¿Cuál ha sido el cambio? El cambio es que en enero de este año China cierra la importación a 32 residuos sólidos. Eso viene seguido por la misma restricción a la importación por parte de Malasia y de Vietnam, y eso ha generado lo que llamamos una guerra de basura, donde prácticamente estamos viendo a Estados Unidos y a la Unión Europea ahogándose en sus propios residuos. No se sabe qué hacer con los residuos que se tienen. Y es por eso que se genera una señal de mercado fantástica para que la economía circular empiece a funcionar. Hoy día tienes que intentar valorizar el residuo que estás generando o, mejor, no generar el propio residuo. Imagínense, de nuevo, con el caso de dónde funciona la economía circular en esos casos extremos. Qué pena es que tengamos que pensar en esos casos extremos para, de nuevo, introducir el concepto de economía circular, pero se imagina si la política pública pudiera crear ese contexto ficticio en un desierto, o en el Círculo Polar, o en Marte. La política pública puede hacer eso. Imagínense, por ejemplo, que la política pública crea esas condiciones a través de generar menos alternativas, porque hay alternativas que son mejores y hay alternativas que son bastante peores. A través de prohibición, regulación y generar incentivos se puede conseguir eso. Y se puede orientar al sector productivo a que esas alternativas se puedan seleccionar de manera más juiciosa. Les voy a dar el ejemplo de 4 de los instrumentos políticos que están funcionando a nivel global, algunos de ellos eventualmente ya en América Latina, pero imagínense el hecho de que en vez de poner impuestos a la mano de obra, se pone impuestos a los recursos. Hay todo un programa, se llama el X-Tax, que está promoviendo ese tipo de iniciativa, y el argumento fundamentalmente es que tenemos un exceso de mano de obra y una carencia de recursos. Si cambiamos la matriz impositiva, podemos fomentar la economía circular de manera mucho más rápida. Imagínense la aplicación de un IVA diferenciado por grado de circularidad en productos, como existen ya muchísimos productos de eficiencia energética, ¿no? Imagínense que se puede hacer exactamente lo mismo. Hablando, por ejemplo, de exoneración fiscal en programas de I+D orientados a ecodiseño sostenible. Hay muchísimas herramientas, como también la compra pública innovadora. Imagínense un gobierno que tracciona la demanda de productos circulares a través de compra pública. Es una muy buena manera de empezar a motivar ese cambio de paradigma y ayudar a través de política pública a que las empresas cambien sus modelos circulares. ¿Qué expectativas pueden sacar ustedes del foro? Yo diría 3. Yo creo que tenemos aquí 3 grandes grupos de gente. Tenemos los académicos, hay muchas universidades aquí presentes, tenemos los hacedores de política y tenemos empresarios. Desde el punto de vista académico hay tanto por hacer. Pensamos que la economía circular es la panacea y los proyectos que nosotros manejamos nos damos cuenta de que no es necesariamente el caso. Es muy bonito, suena muy bien el libro de texto, pero no siempre funciona. Hay tanto que entender con respecto a cuáles son los factores y las políticas que realmente generan ese cambio. Por lo tanto, hay mucho por hacer desde el punto de vista académico en áreas económicos sociales, pero imagínense también en carreras como arquitectura o ingeniería, producción de nuevos materiales, etcétera. Hay mucho que hacer en el campo académico. Modelos de negocio es donde normalmente se centra el tema de economía circular. Van a haber algunos stands de empresarios bastante innovadores que nos van a mostrar cómo han conseguido ese cambio en su modelo de negocio. Y los últimos son los hacedores de política, ¿no? Hay a día de hoy decenas de instrumentos de política ya aplicados que esperemos que se puedan presentar hoy día para que tengan un menú mucho más variado y puedan tomar decisiones.
El tema de economía circular, por último, este es mi último punto, es algo absolutamente nuevo, aunque ha estado con nosotros por cientos de años, ¿no? Y hago este comentario porque los que hemos estudiado economía, sobre todo economía del desarrollo, siempre se nos remitía a casos exitosos en Asia, ¿verdad? Hace 30, 40 años. Y se nos decía, bueno, es que Chile debería copiar el modelo X o Uruguay debería copiar el modelo Y, ¿verdad? En el tema de economía circular es que no podemos copiar absolutamente a nadie porque está pasando todo a día de hoy. O sea, estamos haciendo historia a día de hoy. Y la cuestión es, ¿dónde quiere estar Chile en la historia de la economía circular? ¿Quiere ser un líder? ¿Quiere empezar a promover este tipo de temáticas? Y, por lo tanto, ser un país de referencia para otros países. Así que, más allá de las charlas inspiradoras que van a recibir, porque tenemos speakers de primera y modelos muy interesantes, yo les animo a que continúen luego trabajando en la temática, porque es una temática de futuro. Y bueno, desde UNUDI, darles las gracias por estar presentes aquí y saben que nos tienen para lo que quieran. Muchísimas gracias y mucha suerte.